Bueno, retomando, habíamos quedado en que la larva, una vez que está en el intestino, perfora el espesor de la pared del intestino. Y en esto quiero que nos detengamos a aclarar este concepto, porque puede darse a confusión con otros ciclos biológicos que vamos a estudiar más adelante. En este caso, reitero, lo que la larva hace, es perforar en todo su espesor la pared del intestino, cae en la cavidad abdominal, y una vez en la cavidad abdominal, a través de un movimiento comienza un proceso migratorio, a través de un movimiento de reptación, y se dirige hacia el tejido noble del hígado, siempre por cavidad abdominal. Una vez que llega al intestino, al hígado, sigue su movimiento migratorio y llega hasta los canalículos biliares del hígado. Este periodo que va desde que atraviesa la pared del intestino hasta que llega a los canalículos biliares, este proceso de larva migratoria se denomina fasciolómulo, ¿no es cierto? Que se escribe de esta misma forma, con SC, fascio y lómulo, tal como suena, con acento en la segunda O, fasciolómulo. Y cuando llega a los canalículos biliares del hígado, recién allí desarrolla la fase adulta denominada fasciola hepática. Ese es más o menos entonces el proceso. Y les decía que el hombre eventualmente accidentalmente puede llegar a contraer fasciolasis o a padecer la enfermedad denominada fasciolasis o distomatosis cuando ingiere, hay unas plantas acuáticas que se utilizan para ensaladas y que son recolectadas de estanques o de lugares con espejos de agua, digamos. Y se denominan berros. Es común en algunas verdulerías encontrar berros, porque realmente son muy ricas y muy apreciadas por su sabor en ensaladas. Estos berros, como son acuáticos, en algunas regiones pueden estar contaminados con, acuérdense, Metacercaria annura. Esta Metacercaria annura está enquistada en estos berros y puede llegar a generar a continuar el ciclo dentro del organismo humano y producir la misma enfermedad, distomatosis o fasciolasis, con lo que hay una gran destrucción del hígado, ¿no es cierto? Una disfunción, un grave daño, digamos, y lesión al hígado. Bueno, vamos a citar a este espécimen, a este animal, por dos razones. Bueno, por tres razones. Una, que pertenece a la misma clase de los tremátodes. También se trata de un gusano chato, plano, insegmentado, acelomado, triblástico, como los demás. También es parásita, porque vive en los vasos sanguíneos de la zona abdominal y pélvica, en los vasos sanguíneos que están en el mesenterio cerca de los intestinos. En esos grandes vasos vive el Schistosoma manzoni. Y la otra particularidad que tiene el Schistosoma manzoni es que constituye una excepción a la norma, porque habíamos dicho que la mayoría de casi la totalidad de los tremátodes eran hermafroditas. En cambio, el Schistosoma manzoni es de sexos separados. Hay machos y hay hembras. Y lo otro, lo podemos ver acá. Fíjense acá, vemos siempre, recuerden que los ciclos comienzan de él o los progenitores adultos. En el caso de fasciola hepática, era el progenitor adulto hermafrodita. Pero en el caso de Schistosoma manzoni estamos hablando de los progenitores adultos, porque acá tenemos el macho, que es esta estructura que ven como que parece una canoa, que tiene como un canal en su parte media, ¿no es cierto? Es el Schistosoma, es el macho. Y adentro ven como una especie de helminto, gusano, que está enrollado en su interior. Esa es la hembra. También podemos ver las ventosas que le sirven para poder adherirse tanto en el macho como en las dos ventosas en la hembra.
Y lo que ocurre con lo particular del Schistosoma manzoni es que viven en permanente apareamiento. Una vez que desarrollan adultos y el macho se aparea con la hembra habita y se ubica dentro de ese canal genital que posee el macho. Acá lo pueden ver, vuelvo a mostrar. El grande es el macho y adentro, enrollada, está la hembra. Bueno, una vez que están en apareamiento, en cópula permanente, no lo abandonan más. Evidentemente esto ocurre porque, bueno, viven en vasos sanguíneos donde hay una gran presión de sangre permanentemente, no es fácil encontrar pareja y aparearse, así que una vez que consiguen pareja se quedan en ese mismo lugar y no se vuelven a separar nunca más. Es el ideal de una pareja perfecta, monogamia al extremo. Bueno, entonces decíamos que macho y hembra de Schistosoma manzoni viven en los vasos sanguíneos, acá está, en los grandes vasos sanguíneos que rodean al intestino. Los huevos, una vez que se produce la cópula, los huevos son liberados y perforando la pared intestinal llegan a la luz del intestino y salen con la materia fecal al exterior. De la misma manera que en el caso de la fasciola, el huevo debe caer en un espejo de agua, porque si cae en una zona seca y alta, ahí termina el ciclo y muere el huevo finalmente. Este huevo embrionado lleva en su interior un embrión que en poco tiempo evoluciona o eclosiona en una larva miracidio, también ciliada y enérgico nadador, digamos, activo nadador. Con este miracidio nada activamente hasta que se encuentra con un caracol. Espérenme un poquito. Con un caracol, decíamos que es del género Ampullaria. Ampullaria se escribe con PH, Ampullaria, con M, PH, ularia. Este caracol, que también vive en la misma zona, en los mismos espejos de agua donde el miracidio está nadando, inmediatamente comienza el proceso de esporocito, redias hijas, redias nietas, igual que en fasciola hepática, y finalmente libera una cercaria urodela con cola, ¿no es cierto?, que nada activamente, pero acá la etapa que falta es la metacercaria anura que se enquista en los pastos en el caso de la fasciola. En el caso de la cercaria directamente nada y se dirige, cuando aparece un huésped apropiado, en este caso el humano, se dirige hacia la zona interdigital o al límite entre la zona plantar del pie y la zona superior y el empeine. En esa región, con los tejidos reblandecidos, porque están macerados en el agua cuando el ser humano entra al agua, penetran el tegumento de la piel, llegan al tejido subcutáneo y una vez que están en el tejido subcutáneo abordan los vasos sanguíneos. Ahí hay pequeños vasos capilares, entonces la cercaria que penetró ya se transforma y se dirige por vía sanguínea a los grandes vasos de la zona abdominal donde desarrolla la fase adulta. Esa es la clase, el ciclo, del Schistosoma manzoni. Bueno, vamos a pasar al último grupo, a la clase cestoda. Los cestodes o eucestodes, cestodes verdaderos, se caracterizan básicamente por que, a diferencia, también son absolutamente parásitos, también son gusanos chatos, también son triblásticos, pero se caracterizan porque tienen el cuerpo segmentado. Todos parasitan cavidades del cuerpo, sobre todo intestinal o digestivo de muchos animales domésticos, animales de producción y otros vertebrados de sangre fría y caliente, poseen en su interior algún eusestode que los parasita. Para su estudio
La diferencia que pueden ver a simple vista, acá ven un eusestode, también denominado tenias chatas o grandes o lombrices, lombrices solitarias, la más conocida de todas se la denomina comúnmente así. Se caracteriza porque tiene una cabeza y porque tiene el cuerpo segmentado, a diferencia de los turbelarios y de los trematodes. El cuerpo de ellos se halla segmentado o dividido, o subdividido, perdón, en segmentos mucho más cortos denominados proglótidos. Entonces, fíjense, una tenia o un eusestode tiene una cabeza, que es hasta esta parte de la primera raya azul, un cuello, que también se denomina zona germinativa, ya vamos a ver por qué, y un conjunto de proglótidos, acá así es como se escribe proglótidos, un conjunto de proglótidos que se divide en 3 regiones. La que está más cerca del cuello es el proglótido maduro, proglótidos inmaduros, es lo que está acá arriba, perdón. La segunda secuencia, que es la que estoy mostrando acá, donde podemos ver las estructuras internas, se denomina proglótido maduro. Esta segunda secuencia, la primera secuencia son los proglótidos inmaduros, ¿no es cierto? Y la característica es que, como en este caso, en este o en estos otros, no podemos notar el desarrollo de ninguna estructura interna dentro del proglótido, a la vista a la observación, digamos. En la segunda secuencia de proglótidos ya podemos avisorar o mirar y observar estructuras del sistema reproductor. Por lo tanto, esta segunda secuencia de proglótidos son los proglótidos maduros. Y por último, tenemos la última secuencia, la que está más alejada del cuello, que sería la parte terminal o la cola, que son los proglótidos grávidos. En este caso, los maduros podríamos observar su sistema reproductor y en los grávidos ya directamente los huevos, producto de la fecundación. Acá vemos ampliado y podemos ver las regiones con más detalle. Fíjense que en la cabeza es fundamental una región importante porque ahí se encuentran los órganos de fijación o sujeción de estos parásitos. Y en este caso podemos ver que esta tenia posee, que es la tenia solium, ¿no es cierto? Posee cabeza, posee 4 ventosas y posee una doble corona de ganchos. Esta es la parte que la tenia introduce dentro de la mucosis del intestino y con esto se fija, se ancla al interior del intestino y de esa forma evita ser expulsada con las heces fecales. Luego viene esta parte denominada cuello o zona germinal también, ¿no es cierto? Que es la que, a partir de la cual se van generando o madurando o van brotando los proglótidos. Los más cerca del cuello son los inmaduros, los que siguen son los maduros y los últimos serán los grávidos. En esta zona germinal. Este conjunto de cabeza y cuello, con todo la dotación de ganchos y ventosas, se denomina escólex. Es el escólex. Acá podemos ver algunos detalles de su estructura interna. Recordemos y destaquemos también que los eucestodes no poseen sistema digestivo, porque directamente la absorción la hacen a través de la cutícula de la superficie de la epidermis que tienen, absorben el alimento que es, porque están inmersos en el alimento que ellos consumen, que es el contenido intestinal. Entonces no tienen sistema digestivo, no tienen boca, no tienen faringe, no tienen intestino, nada de eso. También poseen un sistema nervioso desarrollado en 2 cordones longitudinales que van a todo lo largo y que inclusive pasan de un proglótido a otro desde la cabeza hacia abajo. El proglótido inmaduro todavía no podemos notar desarrollo de ningún tipo de estructura, pero en el proglótido maduro sí. Ya vamos a ver que cada proglótido posee una dotación de decenas de huevos de testículos, en el caso del masculino, un conducto deferente y una bolsa
del cirro y adentro un pequeño cirro donde termina el pene. Esto que ven acá en color celeste son los testículos que son decenas. En el caso del femenino, reitero, cada proglótido tiene una dotación doble, como son hermafroditas, de testículos del sistema reproductor masculino y femenino en cada uno de los proglótidos. Estamos viendo uno, terminamos de ver todo lo que es masculino en celeste y el reproductor femenino, donde podemos tener un par de ovarios, un útero que es como esta bolsa alargada que se ve en este lugar, y una vagina alargada que también desemboca cerca de este atrio o cámara donde está el cirro. Continuamos. Uno de los más caracterizados miembros de los eusestroides es la Taenia solium. La Taenia solium habita el intestino delgado del hombre, es más frecuente en niños, es de aparición frecuente en nuestra región. Vive en el intestino delgado y bueno, recordemos el típico escólex, cabeza y cuello que habíamos descrito en el slide o imagen anterior, se puede ver repetido en este lugar. 4 ventosas y ganchos. El escólex y la cabeza tienen una capacidad de poder prolongarse o estirarse. Fíjense, por ejemplo, en esta foto o imagen, se pueden ver las dos de las 4 ventosas y se puede ver en el medio como esta región denominada rostrellum, que es donde está ubicado